Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría King Kong. En lo personal, creo que este es el texto que más me gustó. Bueno, todos estuvieron muy buenos, pero esto tuvo algo en particular. Creo que yo soy como muy fan de textos que sean fáciles de leer porque tienen acceso como a muchas personas. Y dos, porque es como una postura muy radical, de incluso dentro de los feminismos, creo yo. Y tres, porque pues de alguna manera se topan temas que no son pues abiertos a la sociedad, como el aborto, ¿no? Pues, y bueno, creo que hablar de esas cosas a mí me gusta. Y bueno, este se llama Teoría King Kong, fue escrita en el 2009. Eh, y la autora se llama Virginie Despentes. Ella es francesa. Y voy a leer algo que dice Beatriz Preciado de ella. Diva Destroy del Punk, y de letras francesas, escritora de novelas en las que protagoniza posiciones tradicionales reservadas de los hombres y censuradas, como la película Fóllame. Ella es poeta, ensayista, escritora de los tabús del feminismo liberal, la violación y temas que trabaja aquí, ¿no? Violación, prostitución y pornografía. Y bueno, a partir de esto, pues quiero empezar como, si bien la autora habla de estos tres conceptos que yo ya traje a colación, ella los escribe frente a una situación que ella ha vivido. Y empezando pues en los que yo pienso profundizar, que fueron los que más me movieron a mí, porque obvio, así es una exposición, ¿no? Subjetividad, es en la violación y en el trabajo sexual, o como lo dice ella, prostitución. Y mientras yo leía así el texto de ella, pues para no repetir lo que ella dice, a mí me llamó la atención como tres cosas así básicas, ¿no? Una, cómo está, obviamente, cómo está configurado este lenguaje, y ahí quiero como dialogar con otras autoras también, como por ejemplo con Wittig, que también me gustó mucho, cómo está dado este lenguaje heteronormado para que de alguna manera no se asuma lo que es una violación, o ni siquiera desde el acto, peor al nombrarle, ¿no? Es como, al igual que si no nombra y si no entra en este sistema heterosexual y no se está nombrando, es como que la violación no existe. Entonces pensar desde eso, ¿no? Desde qué parte en verdad nos está diciendo qué es una violación y de qué manera se está dando, porque al final de cuentas es un tema incómodo que a la gente no le gusta hablar, pero que es cotidiano, eso es lo peor. Y pensaba en mi experiencia con los adolescentes dando clases de sexualidad y cosas tan básicas que en verdad ellos se sorprendían y que no asumían que era violencia, ¿no? Como cuando yo les decía, eh, que te revisen el celular, pues forma parte de estas violencias cotidianas, y ellos así como, puede ser. Entonces pensar que desde ahí, desde estos micromachismos, desde cosas cotidianas, se está generando femicidas, se está generando como cultura de la violencia y que se está naturalizando. Y eso es lo que decía ella, en una parte de su texto, que decía, a pesar de que sentimos de que algo estaba mal, nos subimos con estos güeyes, ¿no? Y pensaba también en la experiencia que tuve igual, siempre con adolescentes, ¿no? Y una vez se me acercó una chica que era parte como de capacitar a adolescentes, se llamaba recorrido participativo, que era adolescentes capacitando a otros adolescentes como pares, porque ya sabemos que así funciona mejor la educación sexual. Y ella un día se me acercó y me dijo que, pues, hablando de la vida, y ella me dijo, si yo no hubiera estado en el recorrido participativo o no hubiera conocido esto, ¿no? Yo creo que no hubiera podido salir de una situación de violencia. Me contó, ¿no? Que había ido a una fiesta y que había pasado estas cosas, y que al final de cuentas, si ella se hubiera hecho tales cosas, que hubiera hecho otra adolescente que no, pues que no sabe, porque en verdad la crítica que también hace Dippens es que a las mujeres
pues nos enseñan a ser inofensivas, o sea, nos enseñan a ser que siempre tenemos que ser cuidadas, de que no podemos ser autónomas y que no podemos responder. Y él me decía, si yo no hubiera sabido eso, me hubiera puesto en una situación de riesgo. Y ahora lo supe. Ahora, pensando como en retrospectiva, pues en verdad, ¿qué está faltando en qué son estas ausencias dentro de la cultura de la violación para prevenir eso? También en la educación sexual con enfoque de género, pues, porque al final de cuentas pienso a estos plan familia o con mis hijos no te metas y esas cualquier cosa, burguesas que quieren preservar su vida y su producción y seguir pariendo, y ellas se pueden parir 5 hijos porque tienen para 5 niñeras, obvio. Es prácticamente, si enseñas pues a niños y adolescentes de qué manera te están violentando, pues va a caer todo un sistema de pedófilos y todo un sistema de gente que te está violentando en escuelas. O sea, va a salir a la luz cosas que a ellos no les convienen. Entonces, pensar que desde ahí, desde el simple hecho de negar educación sexual con enfoque de género, que no solo te enseñe pues a tener precaución con las relaciones sexuales para evitar embarazos adolescentes, es también a saber identificar de qué manera hay un sistema lleno de incesto, lleno de violación. Entonces pensar desde ahí, y eso es algo que a mí me hizo pensar todo el tiempo cuando leí el tema de la violación. Y de alguna u otra manera, pues qué tan importante es como estos aprendizajes, porque si bien ella decía, yo pasaba mucho tiempo tratando de descubrir qué me iba a ayudar hasta que encontré este texto, yo creo que prácticamente pues la gente que ingresa a estas resistencias, porque para mí todas las mujeres deberían ser feministas, ¿no? Pero es tan fácil dentro de un sistema que te vende esta comodidad y cosas así, ser resiliente a ser resistente, ¿no? O sea, es más cómodo siempre. Pero bueno, y pasando al segundo concepto del que yo quiero hablar, que es del trabajo sexual, lo principal que quiere hacer, el objetivo principal de la autora es identificar cómo al final de cuentas el cuerpo siempre es una forma de producción. Si bien y que siempre el cuerpo implica algo que tal vez a ti no te guste, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, así, como académicas en mi caso. ¿Qué implica estar sentada frente a una computadora 8 o 10 horas al día, sentada, incómoda, con la espalda te duele, que tienes dolor de cabeza, si no tienes un posición, o como un escritorio ergonómico que te da la luz adecuadamente y cosas así? Se está desgastando cosas de tu cuerpo y que al final de cuentas es lo que tú estás usando y es la paga que tú estás dando, ¿no? Entonces, frente a esto ella hace este análisis y dice así, ¿no? ¿Qué se está vendiendo al final? O sea, ¿de qué manera tú te estás prostituyendo para tener qué trabajo, bajo costo de qué horas y de qué sistema, ¿no? Entonces, a mí se me vino mucho a la mente que al final de cuentas el tema del trabajo sexual autónomo no es algo que no es que es ausente o que no piensan las mujeres que están en necesidad, ¿no? Y que es tan estigmatizado que las mujeres pues lo hacen sin cobrar, así que está bien también, ¿no? Pero pensar como en estas necesidades, y como yo ya lo comenté en clase, ¿no? Pues son cosas que sí lo hacen y hay toda una red de compañeras organizadas en este trabajo sexual autónomo. O vender los óvulos, que es prácticamente lo mismo. Ahora, pues frente a eso también es de qué manera este trabajo sexual autónomo puede ser resistente al sistema capitalista. Y quiero contar como rápidamente una experiencia. Dice en el diario El Comercio, ¿no? El exalcalde de Quito, Paco Moncayo, dijo en El Comercio: el centro histórico es patrimonio de la humanidad y no puede ser un gran prostíbulo o una gran feria popular, porque en gran medida el desarrollo de la ciudad depende del turismo. Frente a eso, en el año 2014 se empezó a hacer algo que se llamaba la cantera, que era en la parte de atrás del centro histórico, como 3 cuadras para arriba, en un lugar que se llama San Rocco y que es muy peligroso. Se quería reubicar a las trabajadoras sexuales o prostitutas. Ellas trabajan como alrededor,
hay que tomar en cuenta que la infraestructura de Quito, o sea, es como el centro histórico, el Palacio Presidencial, dos a los lados y se acaba. Pero a esos dos lados están las trabajadoras sexuales. Entonces el propósito que querían hacer era, primero les prometieron restaurar como las 7 iglesias, los 7 hoteles, para que ellas puedan trabajar de manera digna, ¿no? Frente a eso y muchas cosas que se prometieron y que estaba la Secretaría de Gobernabilidad, pues las engañaron y no lo hicieron. Lo que estaban haciendo era restaurar la cantera para enviar a todas y que no sean visibles, ¿no? Y ahí también era como pensar un poco en la geografía urbana y de qué manera se dan estos posicionamientos y de qué cuerpos pueden estar en unos espacios y otros, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellas frente a este engaño fue esto. Dice, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha fracasado en su primer intento de eliminar la prostitución en el centro histórico de la ciudad. Es en el diario internacional El País el 30 de octubre del 2013. Tras el cierre de 7 hoteles que alquilaban sus habitaciones, Rodas ha tenido que soportar la protesta de las trabajadoras sexuales que exigen quedarse en el casco antiguo. La semana pasada protagonizaron varias acciones para llamar la atención del alcalde. Ofrecieron gratis sus servicios por una semana, bloquearon las vías del centro y una de ellas, que más tarde fue detenida, incluso simuló tener sexo con un vendedor ambulante en plena calle. La opción de crear un bulevar en el trabajo sexual en el centro de la ciudad ha despertado el receto de las asociaciones de vecinos y comerciantes. Una de ellas nos dice, si quieren que tengamos sexo en las calles, lo haremos, sino que abran los hoteles. Y bueno, pensar en esto es que al final de cuentas las mujeres siempre vamos a encontrar las resistencias dentro del cuerpo y una de ellas pues es la prostitución, que además hay que tomar en cuenta que no es una prostitución prepago como la de las compañeras que se pueden pagar, o sea, es trabajo sexual autónomo de mujeres organizadas que no quieren que se legitimen porque de alguna manera van a hacer paso pues del y a pertenecer pues a este sistema capitalista y a ellas no les interesa eso y que al final de cuentas lo único que ellas piden es un espacio digno, pero un espacio digno donde puedan tener acceso a clientes, porque ellas, su discurso es que obviamente arriba en un lugar donde no tienen acceso a nada no van a poder trabajar, donde todas van a estar hacinadas. Prácticamente es como pensar un destierro, una desterritorialización de un espacio para ser promovidas como además a un espacio asignado, ¿no? Entonces todo lo que implica eso frente a él. Y bueno, eso es lo que puedo decir.